Bienvenidos a Relatos Extraños. Cuando tenía 23 años, decidí casarme. Recuerdo que mi boda fue hermosa. La hicimos a lo grande. Invité a mis compañeros de trabajo para que disfrutaran conmigo ese momento tan importante para mí. Habíamos comprado mi esposo y yo una pequeña casita con mucho esfuerzo. Al mes de estar casada, comencé a tener malestares estomacales y vómitos. Sentía un dolor punzante a un costado del estómago. Conforme pasaban los días, comencé a respirar con dificultad y tuve que dejar de salir. Me iba quedando cada vez más postrada en la cama. El dolor era tan fuerte que me impedía levantarme, ni siquiera podía ir al baño. Mi mamá me compró una nica para poder hacer mis necesidades y noté que cuando intentaba evacuar sentía un calambre muy fuerte en la boca del estómago. Mi madre me decía que mi orina salía muy oscura, casi negra. Dormía casi todo el día, pero una noche, al despertarme, vi la silueta de una persona sentada en la orilla de la cama. Creí que era mi esposo, pero al observar mejor vi que tenía un cabello muy largo y maltratado, como cuando te acabas de levantar de la cama, así todo revuelto. Estaba de espaldas a mí. No podía verle su rostro. Me asusté tanto que comencé a gritarle a mi esposo. Él entró corriendo y le dije que quitara a esa persona que estaba ahí. Él miró para todas partes y me dijo que ahí no había nadie, que solo estábamos él y yo, que me calmara. Me dijo que de seguro había tenido una alucinación porque estaba toda empapada de sudor y se me acercó a mí para tratar de calmarme. Se quedó conmigo hasta que me fui quedando dormida. A la mañana siguiente me senté en mi cama y quise alcanzar la nica para poder orinar, pero en eso sentí un calor intenso en mi estómago. Rápidamente quité las sábanas y mi cama estaba totalmente ensangrentada. En eso entró mi esposo, vio toda la sangre que había y me cargó y salió corriendo conmigo en brazos. Me llevó de inmediato al hospital. Me hicieron muchos análisis de todo tipo. Estuve durante una semana bajo observación, pero los médicos no encontraron nada. Así que me dijeron que podía irme a mi casa. Llegamos a casa de mi madre y se quedó conmigo para poder cuidarme porque mi esposo tenía que ir a trabajar. Yo seguía con mucho dolor y seguía teniendo sangrado y comencé a chuparme. Era como si la piel comenzara a pegarse a mis huesos. Mi cara estaba pálida, parecía la de una persona mayor, arrugada. Escuché que mi madre le dijo a mi esposo que iba a ser necesario comprarme pañales porque ya no estaba controlando mis esfínteres y de la nada muchas veces me orinaba. Comencé a dejar de tener movilidad en mis piernas. Había perdido mucho peso. Estaba tan débil. Mi madre me llevó a su casa para poder cuidarme mejor. Pasé de pesar 70 kilos a solo 30 kilos. Recuerdo muy bien a mi madre rezando a la orilla de mi cama. Ella había colgado un crucifijo sobre mi cabeza y le pedía a Dios que si su voluntad era llevarme
que lo hiciera pronto, pero que ya no me hiciera sufrir más ese martirio tan terrible. Era como si estuviera entrando en coma, pues despertaba muy pocas veces. Una mañana llegó a verme una tía que vive en la capital, y cuando entró a mi recámara comenzó a llorar y le dijo a mi madre: Chelo, esa niña se te va a morir. Mira, si los médicos no encontraron ninguna enfermedad, si no encontraron ninguna cura para lo que ella tiene, entonces debes buscar otras opciones, Chelo. Si la dejas ahí postrada en su cama esperando un milagro, se te va a morir, Chelo, esa niña. Mi tía le dijo a mi madre que ella conocía a una curandera que había ayudado a muchas personas de enfermedades mortales y que ella me iba a llevar a verla. Total, nada perdíamos con intentarlo. Mi madre comenzó a preparar una pequeña maleta y entre mi esposo, mi madre y mi tía me subieron al carro y emprendimos el camino. Llegamos a casa de la curandera, ya muy de noche. Nos recibió una señora ya muy mayor. Tenía colgado en el cuello un lazo con flores de bugambilias. Les dijo que me acostaran en una pequeña cama que tenía ahí y comenzó a revisarme. Me pasó una gran rama de eucalipto por mi cuerpo y cuando la puso por mi estómago se detuvo y me dijo: ya vas a cumplir 1 año de casada, ¿verdad, querida? Ya tienes 6 meses sintiéndote mal, ¿no es así? Lo que tú tienes es un envenenamiento. Te han hecho brujería con la intención de matarte. Si hoy no te hubieran traído, al cumplir tu aniversario de bodas hubieras muerto. Comenzó a ponerme rosas blancas por todo mi cuerpo y algunos pétalos los trituraba con las manos y con ese polvo lo untaba sobre mi estómago, mientras rezaba como una especie de oraciones que la verdad yo no entendía bien porque como que las decía en un dialecto extraño, y sacudía la rama de eucalipto sobre mi espalda. Después me dijo: levántate. Pero en eso mi madre se molestó y le dijo de inmediato que cómo era posible que me dijera eso si no se daba cuenta de lo débil que yo estaba, que tenía las piernas paralizadas. Pero la curandera me miró fijamente y me dijo: te vas a parar y vas a poder dar unos pasos. Ándale, vamos a intentarlo. Yo comencé a apoyar mis manos en la cama y a como pude logré pararme. Estaba tambaleándome, pero logré pararme. Y así estando yo parada, comenzó a golpear suavemente mi cuerpo con varios manojos de hierbas que olían muy bonito. Luego se detuvo en mi estómago y me dijo: los médicos no pudieron ver tu enfermedad porque algo la está tapando. Y esto es debido a algo que te estuvieron dando de comer poco a poco. Y fue cubriendo tu estómago para camuflajear el envenenamiento y que no pudieran encontrar cura y así lograr matarte. Ahora, poco a poco, vas a empezar a arrojar eso que traes adentro, y las hemorragias van a parar. Vas a regresar aquí a verme en 10 días y vendrás sana y caminando por tu propio pie. Regresamos a casa y a la mañana siguiente me pude levantar. Todos estaban tan asombrados y estaban muy agradecidos con la curandera. A los 10 días regresé con la señora
y llegué caminando como ella había dicho. Mientras me revisaba me dijo que esto me lo había hecho una mujer que trabaja conmigo en la empresa y a la cual yo le tenía mucho aprecio y que consideraba mi amiga. Y recordé que casi diario esa compañera me llevaba comida y la compartía conmigo y me regalaba galletas que ella misma cocinaba. Me dijo la curandera que esa mujer me tenía mucha envidia. Ella deseaba a mi esposo y además quería quitarme mi puesto de trabajo. La curandera nunca me cobró ni un centavo. Me dijo que ya que me curara totalmente, si yo quería darle algún apoyo, estaba bien con eso y que era voluntario. Ella me dio varias cosas para protegerme, pues decía que yo tenía una estrella muy grande y que opacaba a muchas personas y eso provocaría muchas envidias a lo largo de mi vida y que debía tener mucho cuidado en quien confiaba de ahora en adelante para que no volvieran a hacerme daño. La maldad y envidia existen. Cuídense mucho. Desde que mi mamá era niña, mi abuela le regaló una muñeca de nombre Sally. Lo sé porque dicha muñeca traía su acta de nacimiento. Esta muñeca es como de unos 40 centímetros de alto y como de plástico. Tiene pelo rubio y chino, ojos azules muy grandes y llorosos. En su cara están marcadas unas lágrimas, aunque nunca supe por qué. Mi abuela me contó que mi mamá la quería mucho cuando era niña y al paso del tiempo mi mamá conoció a mi papá y tuvieron a su primer hijo. Se fueron de casa de mi abuela y esa muñeca desapareció. Un año después nací yo. Nos mudamos de casa ya que era muy pequeña. Mi papá nos llevó a rentar a una vecindad un poco más grande. A lo que recuerdo mi vida siempre fue buena mi mamá. Trabajaba en diferentes tianguis con mi abuela y mi hermano y yo los acompañaba después de estar en mi kinder. Mi papá era militar, así que se iba por periodos muy largos que eran como de 3 a 4 meses. Un día llegamos a casa después de la escuela y esa muñeca se encontraba en la mesa. Mi mamá nos contó su historia y dijo que la encontró en una maleta que no ocupaba. Desde que la vi no me gustó. Me parecía algo perturbadora y me hacía sentir mucha tristeza. En una ocasión yo me encontraba en la cama de mi mamá viendo la televisión y de momento escuché que mi mamá salió a los lavaderos y mi hermano entró al baño. En ese momento Sally movió la cabeza. Eso me sorprendió tanto. Me acerqué a ella y la volteé hacia la pared. Siempre que la veía, le volteaba su carita hacia la pared porque no me gustaba. En otra ocasión, estaban poniendo mi uniforme para irme a la escuela y cuando me estaba terminando de poner los tenis, escuché una voz que me mandaba al cuarto de mi mamá. Yo pensé que era mi mamá, así que fui. Y al llegar, la muchacha estaba en la cama con su acta de nacimiento. Me sorprendió mucho, pero traté de no darle importancia a pesar de que me comencé a sentir muy nerviosa. Para ese momento yo tenía 5 años y ya sabía medio leer y sabía cuándo era mi cumpleaños. Esa muñeca nació el mismo día que yo. Eso decía su acta de nacimiento.
Así que con mucho miedo me fui caminando hacia la cocina para desayunar y poder irme. Unas semanas después, recuerdo que estaba en mi cuarto coloreando. A un lado de mí estaba mi hermanito. De rato, él salió de la habitación, ya que mi papá había llegado de un viaje, pero yo me quedé porque tenía que cambiarme el uniforme. Cuando estaba acabando de quitarme el uniforme, una voz estaba diciéndome que no saliera de la habitación, que me quedara con ella. Yo me quedé sentada en mi cama, casi congelada. No sé muy bien qué me pasó, pero no podía moverme. Lo único que recuerdo es estar parada a un lado de un enchufe y un cable que colgaba del ropero. Aún no entiendo qué fue lo que pasó esa vez. Cuando me di cuenta, el cable estaba casi conectándose y parecía que se estaba atorando. Sin decir nada, salí corriendo del cuarto para ver a mi papá. Después de un rato, empezó a oler a quemado. Era el cable del calentador de agua que mi mamá tenía en el ropero. Se empezó a calentar de la nada y se comenzó a incendiar el ropero. Lo único que recuerdo es que todos los vecinos entraban y salían de mi casa con cubetas de agua ayudándonos. Yo estaba afuera con mi hermano. Cuando todo acabó, mi mamá me regañó. Pensó que yo había provocado eso, pero yo no había sido la muñeca. Un año después, mis papás ya no podían pagar la renta de esa casa, así que fuimos a vivir con mi abuela, que es donde vivo actualmente. Cuando nos mudamos, recuerdo muy bien que yo puse la muñeca en medio de lo que era mi cuarto y cerré la puerta. Ahí la dejé. No nos la llevamos a la casa de mi abuela. Cuando llegamos a casa de mi abuelita, comenzamos a desempacar. Y mi sorpresa fue que la muñeca estaba en medio de mi ropa dentro de mi maleta. Desde ese entonces no puedo ver a esa muñeca. Y aunque le digo a mi mamá que la tire, ella no lo hace. Lo único que puedo hacer es esconderla, pero siempre vuelve a aparecer.